Aquí seguimos transmitiendo desde la Gestoría y Gestoría para nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. 2 de cada 3 autónomos no tendrán que pagar más cuota tras la regularización de la seguridad social. Un cambio positivo para los autónomos que avanzan al margen de la polarización política. Se adelanta de que datos que hacen el presidente adelanta que datos que hacen vislumbrar una mejoría para el trabajo por cuenta propia en los primeros meses del año en un entorno donde autónomos y empresarios siguen creando empleo al margen de la polarización política. Además, está convencido de que el 65% de los autónomos no tendrá que pagar más cuotas a la seguridad social después que se regularicen previsiblemente este otoño. 2 de cada 3 autónomos no tendrán que pagar más cuota tras la regularización de la seguridad social. Seguridad Social comenzará a regularizar las cuotas que pagaron los autónomos el año pasado a partir del tercer trimestre, cuando finalizará la campaña de la renta que ha comenzado esta semana, la primera en la que los trabajadores por cuenta propia, sin excepción, deberán declarar a Hacienda los rendimientos que obtuvieron en 2023, independientemente de su nivel de ingresos. Ante este hecho, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, en una entrevista concedida, nos deja sus previsiones. 2 de cada 3 autónomos no van a tener que pagar más tras la regularización de la seguridad social. Además de estos, el 20% tendrá derecho a solicitar una devolución de cuotas y el tercio restante tendría que pagar más de lo que abonó el año pasado. Ello es debido a que hay colectivos de autónomos como los que están en módulos o los que se encuentran en pluriactividad a los que es difícil que afecte la regularización. Respecto al resto, la mayoría está pagando alrededor de 300 euros de cuota cuando les corresponderían 400 o 500 euros. Así, en el peor de los casos, los trabajadores por cuenta propia que más rendimientos netos declaren este año tendrían que abonar unos 2.400 euros a la seguridad social tras la regularización. Asimismo, el presidente de ATA nos explica que por lo que estamos viendo en el caso de los autónomos a los que se les tengan que devolver muchos no van a solicitarse la seguridad social porque les afectaría directamente a sus prestaciones y a la cotización que pagan para su jubilación. Los resultados y perspectivas de los autónomos mejoran tras un primer trimestre positivo. El próximo martes, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, presentará su último barómetro correspondiente al primer trimestre del año. Al respecto, se adelanta que el colectivo ha mostrado un cambio brutal en sus expectativas para 2024 después de cerrar un trimestre positivo para los trabajadores por cuenta propia. Así, el año ha empezado positivamente para el colectivo y muchos presentan mejores previsiones para lo que queda de año, lo que demuestra que la vida política, con su polarización, está yendo por un lado y la vida empresarial por otro, está yendo en otra dirección, concentrándose en su actividad y en su propio crecimiento. Este hecho se demuestra con los propios datos de la afiliación de la Seguridad Social correspondientes al pasado marzo, en los que se apreció un saldo positivo de 500 nuevos autónomos al día, pero también en los datos de Hacienda sobre los resultados que han dejado las cuentas de los trabajadores por cuenta propia en los últimos años. Los rendimientos medios netos declarados a Hacienda por los autónomos entre 2019 y 2022 crecieron un 28,1%. Así, entre 2019 y 2022, los autónomos en estimación directa simplificada aumentaron los rendimientos netos declarados de media en un 28,1%, el doble de lo que creció la inflación en el mismo periodo. Además, las ventas crecieron un 15% y los gastos lo hicieron un 10,9%, según los propios datos de la agencia tributaria. Ante estas cifras, se afirma que es evidente que la actividad económica de los autónomos va mejor. Sin embargo, cada día tenemos más trabas que están generando dificultades al colectivo y que se muestran en movilizaciones como las convocadas durante los últimos meses por los autónomos del campo, incluso por los graduados y los gestores. Se afirma que hablar tanto de falsos autónomos es dejar de lado al 96% del colectivo. Tras conocer los últimos datos de afiliación, portavoces del partido que dirige la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno mostraron su satisfacción porque el colectivo de autónomos pierda peso frente a la proporción de trabajadores por cuenta ajena que aumentó el pasado marzo, aduciendo que esto significa una menor precariedad al caer el número de falsos autónomos. Ante esta afirmación, está harto de que parezca que cuando bajan los autónomos es porque la inspección de trabajo ha aflorado falsos autónomos y cuando suben es porque suben falsos autónomos. Por ello debemos de celebrar que estemos ante un récord en el número de afiliados a Renta desde 2008 en lugar de poner peros continuamente. No llega al 4% el número de autónomos que trabajan en exclusiva para un solo pagador. Siempre se olvidan del 96% restante. Estas afirmaciones, en su opinión, confunden a los autónomos, según argumenta el presidente de ATA. La encuesta de población activa EPA muestra cómo no llega al 4% el número de autónomos que trabajan en exclusiva para un solo pagador, suponiendo que esos 120.000 autónomos sean todos falsos, que no es cierto, y estaríamos hablando de un 4% del colectivo. Sin embargo, se está olvidando al 96% restante que cada día genera más empleo y da mayor calidad, como mostraron los datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo. Además, son las mujeres las que están liderando este crecimiento de autónomos y cada
cada vez tenemos mayor número de autónomos societarios frente a la persona física, según nos destacó el presidente de ATA. Si se ha llegado casi a los 21 millones de ocupados es gracias a los autónomos y a las empresas que contratan trabajadores, no a un partido político. Para él, la mayor proporción de asalariados frente a los autónomos es una cuestión lógica que si cada vez tenemos más trabajadores por cuenta propia, empleadores, la proporción de asalariados también crezca. Esto es una noticia positiva para el país, porque estamos alcanzando los 21 millones de ocupados y esto lo estamos haciendo gracias a las empresas y a los autónomos y no a ningún partido político, sea del signo que sea, todo a pesar de las trabas que se están encontrando. No obstante, se reconoce la labor de la Inspección de Trabajo y la sociedad para identificar los casos de falsos autónomos, en ocasiones con demasiado celo. A pesar de ello, no podemos dejarnos llevar por un 4% del colectivo y debemos trabajar por el 96% restante, que cada vez está generando mayor actividad económica. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestor y Gestoría.